Ya pasaba del mediodía. El olor de pan caliente invadía aquella calle. Un sol escaldante invitaba a todos a un refresco. Ricardito no aguantó el olor del rico pan y dijo: «Papi, tengo hambre». El padre, sin tener un centavo en el bolsillo, caminando desde muy temprano buscando un trabajo, miró con los ojos de tristeza a su niño y le pide un poco más de paciencia. «Pero papá, desde ayer no comemos nada. Ya tengo mucha hambre, papá». Al escuchar estas palabras, aquel hombre quedó avergonzado, triste y humillado en su corazón de padre. El señor le pide a su niño esperar en la banqueta mientras entra en la panadería que estaba enfrente. Al entrar se dirigió al hombre que atendía aquel lugar. «Señor, estoy con mi hijo de tan solo 6 años en la puerta, con mucha hambre. ¿Sabe? No tengo ningún dinero, pues salí temprano para buscar un trabajo y nada he encontrado. Le pido que en el nombre de Dios me dé un pan para que yo pueda matar el hambre de mi niño. Y a cambio puedo barrer el piso de su negocio, lavar los platos y vasos u otro servicio que usted necesite». El dueño de la panadería le extrañó que aquel hombre, de semblante calmo y sufrido, pidiera comida a cambio de trabajo, y le pidió que llamara a su hijo. El señor tomó al hijo de la mano y se lo presentó a aquel dueño, que inmediatamente pidió que los dos se sentaran junto al mostrador, donde mandó a servir 2 platos de comida del famoso plato del día: arroz, frijoles, carne molida y blanquillos. Para su niño de 6 años era un sueño comer después de tantas horas en la calle. Para el padre era un dolor más, ya que comer aquella comida maravillosa lo haría recordar a su esposa y a sus 2 hijos que quedaron en casa, solamente con un puñado de arroz. Gruesas lágrimas bajaban de sus ojos, ya que era el primer bocado de muchos días. La satisfacción de ver a su hijo devorando aquel plato como si fuera un manjar de dioses y el recuerdo de su pequeña familia en casa fue demasiado para su corazón tan cansado de más de 2 años de desempleo, de humillaciones y necesidades. El dueño de aquel negocio, al verlo así, se acercó y percibió su emoción, y comenzó a hacer bromas. «Caray, María, tu comida debe de saber muy feo. Mira, a mi amigo hasta lo estás haciendo llorar de tristeza por este plato». Inmediatamente aquel hombre que comía sonríe y dice que nunca comió comida tan deliciosa y que agradecía a Dios por tener ese placer. El dueño del negocio habló. Le pide que tranquilice su corazón y que almorzase en paz, y después conversarían acerca del trabajo. Después del almuerzo, el dueño invita a aquel señor para conversar en el fondo de la panadería, donde había un pequeño escritorio. Aquel hombre desempleado cuenta que desde hace 2 años había perdido su trabajo, y desde entonces, sin ninguna especialidad profesional, sin estudios, estaba viviendo de pequeños trabajos de aquí y allí, pero que hace 2 meses no recibía nada. El dueño del local resuelve entonces contratar a aquel hombre para servicios generales en la panadería, y le prepara a aquel hombre una canasta básica con alimentos para por lo menos 15 días. El señor, con lágrimas en los ojos, agradeció la confianza de aquel hombre y marca para el día siguiente su inicio en el trabajo. Al regresar a casa, con toda aquella cantidad, aquel hombre es un hombre nuevo. Sentía esperanzas, sentía que su vida tomaría nuevo impulso. Dios le estaba abriendo más que una puerta. Era toda una esperanza de días mejores. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, aquel hombre estaba a la puerta de la panadería, ansioso de iniciar su nuevo trabajo. El dueño llegó y sonrió para aquel hombre, que ni él sabía por qué lo estaba ayudando. Tenían la misma edad, 32 años, e historias diferentes, pero algo muy dentro de él lo llamaba para ayudar a aquella persona. Y no se equivocó. Durante 1 año, aquel señor fue el más dedicado trabajador de aquel establecimiento, siempre honesto y extremadamente celoso con sus deberes. Cierto día, el dueño llamó a aquel señor para una plática, y hablaba de la escuela que abrió lugares para la alfabetización de adultos, a 1 cuadra, arriba de la panadería, y que él tenía interés que su trabajador estudiara. El señor nunca se olvidó de su primer día de clase. Aquella mano trémula en las primeras letras y la emoción de la primera carta lo hicieron sentirse especial. 12 años pasan desde aquel primer día de clases, y hoy se puede encontrar la oficina del abogado Baptista de Medeiros, abriendo su oficina a su cliente, y después a otro, y a otro. Y al mediodía, él baja para un café en la panadería de su amigo, el cual queda impresionado al ver a su antiguo empleado tan elegante en su primer traje. 10 años pasan más.
Y ahora el abogado Agenor Baptista, ya con una clientela que mezcla a los más necesitados que no pueden pagar y los más adinerados que pagan muy bien. Él decidió crear una institución que ofrece a los desvalidos de la suerte, que andan por las calles, personas desempleadas y carenciadas de todo tipo, un plato de comida diariamente a la hora del almuerzo. Más de 200 comidas se sirven todos los días en aquel lugar administrado por su hijo, el ahora nutricionista Ricardo Baptista. Todo cambió, todo pasó. Pero la amistad de aquellos dos hombres, Amaro y Agenor, impresionaban a todos los que conocían un poco de la historia de cada uno. Se cuenta que a los 82 años, los dos fallecieron el mismo día, casi en la misma hora, muriendo plácidamente con una sonrisa del deber cumplido. Ricardito, el hijo, mandó a grabar delante de la casa del camino, que su padre fundó con tanto cariño, las siguientes palabras: un día yo tuve hambre y me alimentaste. Un día yo estaba sin esperanzas y me diste un camino. Un día me desperté solo y me diste a Dios. Y eso no tiene precio. Que Dios habite en tu corazón y alimente tu alma, y que te sobre el pan de la misericordia para extenderlo a quien lo necesita.